Dardo trae un tema tremendo hoy, que es el tema del dolor. Esta mañana me llama un amigo, muy amigo, me dice, tengo la espalda, no me puedo mover, no sé cómo ponerme. Qué cotidiano que es esto. Es el día a día, es muy frecuente. El 50, casi diría la mitad de las consultas son dolor. O te duele la espalda, te duele la región cervical, tenés un poco de cefalea. Y es muy común las consultas del dolor. Y hay mucha gente que vive en forma crónica con dolor y es como que lo toman algo natural. Sí, vivo con este dolor. Y a veces hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista médico o tratamiento local o tratamiento de rehabilitación, kinesiología, para poder convivir un poco mejor desde ese punto de vista del dolor. Y nada, la idea de esto es transmitir un poco que se puede trabajar un poco con respecto al tratamiento y para no... Yo me acuerdo de un paciente que vi en nosotros que yo hago cuidados paliativos, es muy común el dolor desde el punto de vista oncológico. Y un chico joven que cuando la primera vez lo vi tenía cáncer de pulmón con lesiones a nivel óseo. Y el dolor óseo por metástasis ósea duele mucho. Y llegué y estaba muerto, no podía hacer absolutamente nada. Y es muy limitante eso. Chico joven de 45 años que no podía hacer nada por el dolor. Tratamos el dolor, a la próxima semana le empezamos a dar medicación y a la próxima semana era otro paciente. Le cambiaste la vida. Le cambié y por lo menos la patología de base no se puede o se puede convivir un poco mejor, pero si vos tenés un poco de tratamiento con el dolor y ajustar un poco eso, la persona y el paciente puede convivir un poco mejor y después pudo hacer su vida un poco más normal, por decirlo de una manera. Sí, el tema es el dolor crónico, ¿no? Aquella gente que tiene fibromialgia o que tiene dolor de espalda o dolor de cabeza. O artritis, las articulaciones duelen un montón. O por ejemplo tenés lesión de otras cosas que duelen mucho, también el herpes o la culebrilla, para hablarlo, que sí, es el herpes zóster, cuando afecta a nivel del tórax, por decirlo de una manera, y genera dolor neuropático. Es un dolor muy referido que en forma crónica te genera dolor, y a pesar de que vos no tenés ni la lesión del herpes, ni ya está todo curado, pero genera mucho dolor. El dolor que afecta al sistema nervioso, más que nada lo que es la parte de los nervios, eso genera mucha molestia y dolor en forma crónica, y los pacientes se quejan mucho de esto también. ¿Más en hombres o mujeres? Y el defecto, todos podemos tener dolor por X motivo, pero el dolor crónico es mucho más frecuente en mujeres y en más de 40 años. Epidemiológicamente, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud refiere esto, que es más frecuente en mujeres, pero todos acá, si podemos, en algún momento tuvimos algún dolor de espalda, un dolor de cabeza, y es muy común para todos en general. Dolor es algo que se transforma desde un dolor de muela, que si tenés un dolor de muela que te querés morir, o un dolor de cabeza habitual, o muchas veces ves personas que tienen, me pasó un poco, dolor en el hombro, que no sabés qué es, o las fibromialgias. Las fibromialgias también es un tema, y ahí tenés los dolores más comunes. Más comunes, es lo que hablamos. El dolor de espalda, lo que es lumbar y a nivel cervical, es una de las consultas más frecuentes. O hiciste algún movimiento, o tuviste haciendo mucho esfuerzo, o tenés alguna patología estructural, por ejemplo, alguna lesión en una hernia de disco, y eso genera dolor en forma crónica y son las consultas más frecuentes. La otra es la cefalea, y después los pacientes que son añosos, dolor de la rodilla, la cadera o las articulaciones, más que nada los pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo la artritis reumatoidea, que genera alteración de las articulaciones y genera mucha limitación, porque no te podés mover o querés mover o hacer un ejercicio y no podés hacer absolutamente algo tan simple, por ejemplo ponerte a jugar con tu nieto, por decir de una manera. ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el dolor para vos? Para mí, para Vero, es distinto, porque es una experiencia sensorial y emocional desagradable. O sea, te duele y puede ser por dolor, por algo estructural que vos tengas o no. Por eso, para tu experiencia del dolor va a ser distinta que la mía, que la Vero, o para vos que estás en tu casa es distinto porque es personal. Uno lo vive y convive con el dolor dependiendo de cómo vos te desarrollaste en tu vida cotidiana, por decirlo de una manera. Por eso es muy subjetivo. Y la definición es esto. Es
para vos, por ejemplo, yo puse el dibujito este de atrás que es un 9 y un 6, porque para vos puede ser un 9, para mí puede ser un 6. Sí. Por eso, dependiendo de cada uno, eso se refleja. Después, lo que sale de otra cosa es el tema del dolor como estructura, porque puedes tener algo neuropático que te afecta un nervio, o algo no neuropático que te genere dolor, o mismo cualquier situación de estrés que te genere dolor, referida como dolor, y no tengas nada estructural. O sea, por eso hay que ver bien específicamente dónde tenés el dolor, qué tenés de dolor, y hay que obviamente estudiarte y saber de dónde viene ese tipo de dolor. Y después acordarse que el dolor es como un mecanismo de defensa, porque te está diciendo, che, algo está mal o algo te llama la atención. Por ejemplo, vos, cardiólogo, tenés dolor de pecho, algo opresivo, se te irradia acá, bueno, eso es el alarma, decir, che, defensa, algo me está pasando acá que tengo que consultar. Por eso también no tomarlo como algo normal el dolor, sino como esto. Es un mecanismo de que tu cuerpo te está diciendo algo está mal. Vos tenés una especialidad, cuidados paliativos, en el cual el dolor es una de las consultas y lo que más debes tratar, y a veces es muy complejo. Sí, te escucho. No, que el dolor oncológico es algo pero los paliativos no solamente no son oncológicos, pero la gran mayoría, casi el 80% es eso, el dolor oncológico. El 20% de, por ejemplo, el paciente con disnea, que por ejemplo el EPOC, que en sí es la falta de aire, también es una de las consultas muy, muy común. Mirá, clasificame el dolor, por favor. El dolor, para hacerlo en forma simple, puede ser agudo y crónico. Como en el video hablaba del crónico, es el tiempo. Habla del tiempo, de 3 a 6 meses como algo crónico. Imagínate vivir con más de 3 meses con dolor. Es un montón, es invalidante. Las actividades de la vida diaria de la persona se ven afectadas. El humor, vos te levantás y tenés dolor y te sentís, no querés ni que te hablen. Y eso genera un desbalance de todo tu entorno, y convivir con el dolor genera todo aislamiento, un poco de depresión. Pero bueno, hay que tratar de ver cómo se puede manejar esa situación. Es verdad lo que decís, cambia el humor, nos cambia el humor. Cuando nos duele algo es imposible. Imagínate la persona que tiene algo crónico, ¿no? Y eso es el tema, porque le afecta su vida cotidiana, algo tan natural, por ejemplo, manejar o salir a caminar o a comprar a la esquina del chino, es complejo porque no lo pueden hacer, limita mucho al paciente. Después, ¿cómo podemos clasificar? Dependiendo de la localización. Nosotros lo que referimos es dolor somático, que son los receptores nociceptivos, que son viscerales o articulares, por decir de una manera, y después tenés el dolor neuropático, que afecta a los nervios, que son distintos tipos. Una neuralgia del trigémino. Es terrible, o el dolor neuropático del herpes también duele un montón. Y después, dependiendo de la severidad, dependiendo de lo que nosotros hacemos, es una clasificación de leve, moderado, grave, dependiendo de, por ejemplo, del 0 al 10, cuánto te duele. Del 0 al 3, por ejemplo, puede ser leve, del 3 al 7 como moderado, y de 7 a 10 grave. Eso le preguntamos al paciente, o a veces lo ponemos esto en estas caritas que los pacientes no nos pueden contestar. Por ejemplo, en la terapia intensiva le mostramos cómo te duele y como que nos marca la carita de contento o feliz, por decirlo de una manera. Tremendo testimonio. Terrible testimonio. Y es la realidad de lo que vivió con su rodilla. Y el dolor es muy limitante. Algo tan simple como viajar o subir una escalera o moverte genera dolor. Y el dolor, uno es como defensa. Te duele, no lo haces. Y te genera todo un cambio en tu estructura, tu estado de ánimo. Y toda la experiencia que relata es así en muchos pacientes. Lo vemos a él y es como que te genera esto. Vos no hay un montón de gente como él. Hay un montón. El tema de la rodilla es una cosa. Es una cosa, pero hay un montón. Por ejemplo, el paciente que yo te contaba también no podía hacer nada. O sea, se pudo acomodar con medicación y pudo hacer un poco de vida cotidiana. ¿Tratamiento para el dolor? El tratamiento, lo que hacemos nosotros es dividirlo, como dijimos, leve, moderado y grave, y dependiendo de qué tipo de intensidad tenés, podemos usar desde el punto de vista farmacológico como antiinflamatorios no esteroides, como por ejemplo diclofenac, paracetamol, algo local, o de a partir, por ejemplo, en los cuidados paliativos que usamos mucho opiáceos, morfina, metadona, oxicodona, como tratamiento para el dolor. Por ejemplo, el paciente que yo les comenté, que tenía 46 años y tenía mucho dolor, yo empecé con dosis pequeña de metadona, que uno dice metadona como un derivado de la morfina, y dices, che, te genera duda. Primero hay que educarlo al paciente explicándole, mirá,
estás con mucho dolor, no puedes estar así que de esta manera, vamos de a poquito con control y seguimiento a empezar esta medicación. Con el seguimiento adecuado y el tratamiento, el paciente a la semana, a los 10 días, estaba sin dolor y podía irse a tomar un café a la esquina. Algo importante está diciendo y quiero que lo recalque, es que cuando vos utilizás este tipo de medicamentos, opioides débiles, sí, tienes que educar al paciente. Contá un poco eso. Tenés que educarlo. Lo que hacemos es, tiene efectos adversos toda medicación que damos. Los opiáceos en general generan, al principio si vos no tomaste nunca opiáceos, te puede generar náuseas y vómitos al principio, los primeros 3 días, y constipación, eso es en forma crónica porque genera un enlentecimiento de lo que es el tránsito intestinal. Así que como efecto adverso eso, y después desde el punto de vista neurológico te puede generar algunas alteraciones, sí, como por ejemplo irritabilidad, pero bueno, si uno le explica de esta manera y le haces un seguimiento, porque vos le das la medicación y lo dejás, no podés dejarlo al paciente, sino tenés que hacer un seguimiento semanalmente, por lo menos para controlarlo y ver pero no ves mucho que se da mucho tramadol. Tramadol también. Pero yo veo que hay como, viste, tenés y lo dan así común. O después hay que tener mucho cuidado con el lipiridamol, con el diclofenac. El diclofenac. Sí, más que nada por el tema del riesgo de úlceras gástricas, porque genera irritación y tenés mucho riesgo de eso. Pero eso, cualquiera de estas medicaciones siempre aconsejada por tu médico de cabecera y un seguimiento acorde, porque no podés a la ligera, me duele algo, me tomo un tramadol, me tomo un ketorolac. En general hay muchas, por ejemplo, vas al kiosco y te compras algún paracetamol y te duele la espalda y empezás a tomar. Y hemos tenido nosotros en la terapia intensiva pacientes que tomaron un fin de semana que le dolía mucho la espalda ketorolac y al lunes, martes lo tuvimos con una hemorragia digestiva. Para que se den una idea que no es gratis una medicación. Vamos a ver, vení conmigo, vamos a ver cuándo hay que consultar. ¿Viste? Que esto me parece sumamente importante. Vamos despacio, ¿cuándo hay que consultar? Sí, siempre que siempre que tengas dolor y que tengas cualquier tipo de dolor o molestia, consultes. Ninguna consulta, es preferible tener una consulta además que no consultar por algo grave. Pero en el contexto del dolor, si el dolor es repentino y severo, por ejemplo, estás bien y de repente te duele la panza un montón que nunca tenías, o el peor dolor de tu cabeza, consultá, porque es algo que no eran antes y ahora lo estás teniendo, tenés que consultar. Si persiste y es crónico, si te pasan 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y en forma continua seguís teniendo ese dolor, tu cuerpo signo de alarma para consultarlo. Si te afecta la vida cotidiana, por ejemplo, con Juan Martín que estaba hablando, decía, sí, no podía ir a manejar, no podía subir una escalera. Si te afecta algo de tu vida que vos estabas haciendo previamente y ahora no lo puedes hacer, también tenés que consultar. Si es localizado y progresivo, por ejemplo, si vos tenés dolor, yo le cuento mi anécdota del apéndice, sí, si empezás a tener dolor en la panza, por ejemplo, acá, y de repente se te está yendo para un lado y te duele un poco más intenso, tenés que consultar. Algo está mal. Sí, obviamente, si tuviste un trauma, te doliste el tobillo, te golpeaste la mano, si te golpeaste y te caíste y te duele un intenso y no podés moverte, algo óseo seguramente tendrás, así que tenés que consultar. Y si vienen síntomas acompañantes graves como fiebre, pérdida de peso, debilidad en un hemicuerpo o dificultad para respirar también, si te falta el aire mucho, o alteración del estado mental, si vos tenés en un momento estás lúcido y de repente tu cerebro se fue a cualquier otro lado, estás acompañado con alguien, debes consultar de inmediato. @Dardo Mancilla, doctor Dardo Mancilla es. Doctor Dardo Mancilla. Doctor Dardo Mancilla es el Instagram que viene directamente desde el sur. Doctor Dardo Mancilla, ahí lo consultan. Dardo, un placer. Cada vez mejor, impresionante.